tardes. Hoy vamos a presentar análisis del microsueño y fatiga física y mental en guardas y supervisores de seguridad. Es una empresa de Yopal Casanare. El grupo está conformado por Marisol Cortés, Juan Arias y Joseph Vega. Siguiente. En cuanto al problema de investigación, tenemos que el monitoreo continuo y el rendimiento óptimo van a ser esenciales en lo que es la industria de la seguridad. Cualquier falla puede causar pérdidas, accidentes y o lesiones. En este contexto, pues ha surgido una preocupación creciente por el microsueño y la fatiga vinculados a la falta de sueño, especialmente en guardias que trabajan de noche. Esto ha llevado a errores operativos y accidentes laborales. En los turnos rotativos, especialmente los nocturnos que van de 10 de la noche a 6 de la mañana, afectan el ritmo circadiano y van a agravar la somnolencia y a reducir la capacidad de respuesta del cuerpo. Por otro lado, la privación del sueño va a afectar funciones cognitivas claves como la concentración, la memoria, la toma de decisiones y el tiempo de reacción, lo que va a aumentar la probabilidad de error. Se han hecho estudios en contextos similares como el de la conducción que indican que tras 17 horas sin dormir, los reflejos van a ser equivalentes a los de alguien en estado de embriaguez. Aunque estos estudios no se centran en el personal de seguridad, sí ayudan a dimensionar el impacto del cansancio extremo en las labores que requieren alta concentración. Por otro lado, factores como la monotonía, condiciones laborales deficientes y el déficit de sueño también van a generar una fatiga física y emocional. En este escenario, las capacitaciones y las medidas actuales parece que son insuficientes para enfrentar el problema, sobre todo en el horario del turno nocturno. Es de ahí donde nace la necesidad de profundizar en el análisis de los factores que provocan el microsueño y la fatiga. El siguiente. Basados en esto, tenemos la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuáles herramientas debe implementar la empresa de seguridad de Yopal Casanare para disminuir los accidentes generados por los microsueños en las jornadas nocturnas? Siguiente. El objetivo principal de esta investigación fue analizar la prevalencia del microsueño y la fatiga física y mental en los turnos nocturnos. Específicamente se buscan tres cosas. Primero, diagnosticar condiciones personales y laborales asociadas. Segundo, medir los niveles reales de fatiga con instrumentos validados. Y tercero, proponer recomendaciones prácticas para mitigar estos riesgos. Siguiente. Esta investigación se justifica desde el enfoque académico ya que busca llenar un vacío en Colombia mediante el uso de herramientas validadas tanto nacional como internacionalmente para evaluar la somnolencia y la fatiga, y así se pueden generar estrategias preventivas basadas en evidencia. A nivel social y profesional, la investigación pretende mejorar el bienestar de los trabajadores, proponiendo medidas como la reorganización de turnos, pausas obligatorios, mejoras del entorno laboral y mejoras en la capacitación. Los resultados también van a ayudar a las empresas a implementar estrategias que sean efectivas y que promuevan las mejoras en las condiciones de seguridad y salud ocupacional. Siguiente. Este estudio se basó en dos modelos teóricos, el modelo homeostático del sueño de Borbelli y el modelo de demanda control de Karasek. El primero señala que si hay una privación de sueño y una vigilia prolongada van a aumentar la presión homeostática. Esto hace que se causen microsueños incluso cuando estamos con los ojos abiertos, especialmente cuando estamos en turnos nocturnos, ya que estos alteran el ritmo circadiano. El segundo modelo plantea que el estrés laboral va a surgir de la combinación de altas demandas y bajo control sobre las tareas que se realizan. Siguiente. En cuanto al marco metodológico, vamos a tener que este estudio es tipo descriptivo, no experimental y de corte transversal. Se va a realizar en una empresa de seguridad en Yopal Casanare, enfocándose en el personal que trabaja en turnos rotativos, especialmente el turno nocturno que va de 10 de la noche a 6 de la mañana. Aunque la población inicial se contempló de 92 guardias supervisores activos, la muestra final del estudio quedó conformada por 62 trabajadores. Esta reducción se debió a las características contractuales propias de la empresa, la cual adopta un modelo de vinculación temporal por periodo. Creemos que esto no se considera un sesgo, ya que esto se debió, la reducción se debió a finalización de contratos y no a pérdidas, rechazos o exclusión. En cuanto a los criterios, vamos a tener que se incluirán como mínimo los que tengan 4 meses de antigüedad y que trabajen directamente en vigilancia y Casanare. Y se va a excluir el personal administrativo de otras áreas o regiones y empleados nuevos. Tenemos que se van a utilizar 3 instrumentos validados. Uno es la escala de somnolencia Karolinska, que mide el nivel de somnolencia percibida en el turno nocturno en los últimos 5 minutos. Otro es el inventario de fatiga laboral tridimensional, que evalúa la fatiga física y mental. Y el último es el índice de calidad del sueño de Pittsburgh, que analiza los hábitos de sueño en las últimas 4 semanas y qué impacto han tenido en el estado de alerta. Las encuestas se aplicarán mediante formularios de Google. Siguiente. Bueno, como encontramos para el análisis de los resultados, nuestro primer análisis se basó en la encuesta sociodemográfica, la caracterización de la población. Se encontró que de los 92 participantes, el 84% del grupo total
eran guardias de seguridad, el 16% eran supervisores. Se encontró que predominantemente los jóvenes entre 27 y 29 años, con un 79,6%, son la mayoría de personas que trabajan como guardias de seguridad. Se encontró también que estas personas oscilan entre los estratos 1 y 2, con el 93,5%. Se encontró también que la mayoría de la población tiene educación secundaria únicamente. También el 62% de la población total eran mujeres. Esto refleja el perfil típico del sector de vigilancia en Colombia. Este perfil es coherente con estudios previos sobre la industria de la seguridad en Colombia, donde la vigilancia suele ser una fuente de empleo para personas jóvenes con bajo nivel educativo y provenientes de contextos socioeconómicos modestos. También se encontró que en la edad joven podría estar implicado mayor tolerancia a turnos nocturnos, así lo asegura Puello en su artículo, indica que la baja autonomía económica y doble carga, trabajo y responsabilidad familiar puede aumentar la fatiga. En condiciones laborales, encontramos también que el 96% de los trabajadores están en turnos rotativos y más del 50% realizan horas extras con regularidad. Solo el 25% tiene más de 3 años en la compañía. Estas condiciones afectan el ciclo de sueño y vigilia y elevan el riesgo de fatiga. También el 67,4% ha recibido capacitación sobre sueño y fatiga. Estas condiciones imponen una alta demanda física y organizacional, con escaso control sobre el tiempo de trabajo, una situación que encaja en el modelo demanda-control de Karasek, el cual relaciona directamente estas variables con el desarrollo de fatiga laboral. La capacitación es positiva, pero no elimina la fatiga. Indica coincidencia, pero condiciones operativas que siguen siendo el desafío. Eh, in- También se encontró que el microsueño y la fatiga reportados, el 23,9% han presentado microsueño, es decir, uno de cada 4 trabajadores han tenido microsueños durante su jornada. Este dato preocupa, pues si se tiene en cuenta que la vigilancia y mantener altos niveles de atención y reacción. También se encontró que, bueno, podemos recordar que los microsueños son episodios breves de sueño e involuntarios que ocurren en estado de fatiga extrema. Pueden durar apenas unos segundos, pero son suficientes para provocar accidentes o faltas de vigilancia. Incluso en esta muestra se encontraron que 5 accidentes laborales, se reportaron 5 accidentes laborales en los últimos 3 años. 4 de ellos relacionados a accidentes viales, lo que puede estar asociado a la fatiga acumulada, especialmente después del turno de 12 horas. Para cumplir nuestro tercer objetivo se aplicaron las 3 escalas. La primera, el inventario de fatiga laboral tridimensional, que evalúa la fatiga al final de la jornada. En este se encontró que el 48,4% se sienten bastante cansados al finalizar el turno al menos semanalmente. El 30% reporta sentirse exhausto también con frecuencia semanalmente. Y solamente un 5% se siente exhausto a diario, pero más del 50% lo experimentan al menos una vez en el mes. Sin embargo, la mayoría conserva suficiente energía para realizar tareas en casa, lo que puede estar relacionado con la edad joven de los participantes. Esto indica que la fatiga es frecuente, aunque no completamente incapacitante. Se encontró que la fatiga mental es mucho menor a la física, puesto que el 83,3% no reporta problemas para concentrarse y solo el 5% se siente mentalmente cansado todos los días. Esto sugiere que el trabajador de vigilancia, aunque demandante en términos de atención sostenida, no se percibe como intelectualmente extenuante. No obstante, es importante señalar que la monotonía laboral puede reducir la concentración sin que el trabajador lo perciba como fatiga mental, lo que en sí puede contribuir a la aparición de microsueños.
En la escala de somnolencia, se encontró que para medir la somnolencia, en un momento específico, bueno, esta escala se usa para medir la somnolencia en un momento específico del turno. Se aplicó la escala de somnolencia de Karolinska y en esta se encontró que el 93.3% de los participantes se autocalificó entre los niveles 1 y 3, es decir, se percibían muy despiertos o en alerta. También se encontró que esto se explica porque la medición se realizó también en las primeras horas del turno nocturno, cuando el nivel de alerta aún era alto. Según el modelo circadiano del sueño de Borbelli, la somnolencia tiende a intensificarse entre las 3 y 5 a.m., por lo que es posible que los episodios de microsueño se presenten en esta franja, no necesariamente en el momento de la medición. También es importante considerar el posible riesgo de deseabilidad social. ¿Eso qué implica? Que los trabajadores podrían minimizar su somnolencia para no quedar mal ante sus supervisores o evaluados. La calidad de sueño, encontramos que en la calidad del sueño, en cuanto a los hábitos de descanso, la mayoría duerme entre 7 y 8 horas, sin trastornos clínicos reportados. No usan medicamentos para dormir y mantienen una higiene del sueño aceptable. El 90% no representa somnolencia diurna fuera del trabajo. Esto sugiere que el problema no es la cantidad de sueño, sino la desincronización del ciclo circadiano, debido a los turnos rotativos, lo que provoca somnolencia cuando deberían estar alertas. Haciendo un análisis un poco más amplio de la situación, encontramos que se confirma la hipótesis. Existe una prevalencia significativa de microsueños y fatiga física, atribuida a condiciones laborales como turnos rotativos, jornadas extensas y trabajo monótono. También la somnolencia no se debe a insomnio crónico, sino a desajustes circadianos. Bueno, a continuación se abordará la discusión de los resultados obtenidos, los cuales serán confrontados con la literatura científica existente y se reflexionará sobre las limitaciones y alcances del estudio. Mediante la confirmación de la hipótesis, la presente investigación confirmó la hipótesis inicial que la fatiga laboral y los microsueños están presentes de forma significativa en los guardas y supervisores de seguridad nocturnos. También se identificó síntomas de agotamiento en turnos rotativos o prolongados, casos reales de microsueños durante la vigilancia. ¿Qué implicaciones trae esto dentro del esquema de seguridad? Que la fatiga disminuye alerta y reacción, según la Science Fatigue, y los microsueños de 2 a 3 segundos pueden impedir detectar intrusiones o emergencias. La otra es la fatiga es un riesgo crítico en seguridad privada. De acuerdo a la concordancia científica, en los autores se evidenció que Alfson de 2 a 3 veces más riesgo de fatiga en vigilantes nocturnos. Juárez y Cárdenas, los turnos irregulares deterioran la calidad de vida. Cuello, noches largas y monotonía, da fatiga crónica. Tobalín, turnos rotativos. Esto genera 7 o 15 veces más trastornos del sueño. Y Hernández, alteraciones del sueño en trabajo nocturno. En cuanto al aporte local, los vigilantes de Yopal enfrentan riesgos similares a los aportes de riesgos similares a los reportados internacionalmente. Los resultados revelaron que una proporción importante del personal reporta síntomas de agotamiento, especialmente quienes laboran en turnos rotativos prolongados, y lo más preocupante, se documentaron episodios reales de sueño durante las jornadas de vigilancia. Siguiente. Uno de los aportes más novedosos de este estudio es la documentación explícita del microsueño y la vigilancia estática. En aporte novedoso también tenemos la mayoría de los estudios se centran en conductores o maquinaria, no en personal de seguridad. En cuanto a la evidencia empírica, el estudio comprobó que los microsueños ocurren durante el servicio, sobre todo en la madrugada, cuando la presión del sueño es más alta. Esto también representa un riesgo oculto en el vigilante, puede comprometer la seguridad sin notarlo. ¿Qué valor agregado tenemos?
Los datos se basan en testimonios y escalas validadas. No son suposiciones, sino evidencia real de un fenómeno crítico en vigilancia nocturna. Siguiente. Como todo trabajo científico, es importante reconocer las limitaciones. En este tenemos una muestra limitada. Se estudió una sola empresa en la ciudad específica, en este caso que es la de Yopal Casanare. También se requiere replicar en otros contextos para generalizar. En cuanto al diseño transversal, permite identificar asociaciones no causas. Y en cuanto a los datos no informados, pueden haber sesgos de subestimación de fatiga o falta de conciencia al microsueño. También podemos encontrar medidas objetivas como los actígrafos o pruebas psicomotoras habrían enriquecido el análisis. Y línea futura de investigación. En este caso no se evaluaron intervenciones, no se puede determinar qué medidas serían más efectivas para prevenir microsueños o fatiga. Siguiente. Bueno, en cuanto al aporte original, el estudio identifica y cuantifica, visibiliza un riesgo poco documentado, la relación entre turnos nocturnos, fatiga, microsueños reales en vigilancia. ¿Qué implicaciones organizacionales nos puede presentar? Llama a rediseñar esquemas laborales, capacitar mejor y proteger además al personal de seguridad. Y en cuanto a llamados a la acción, la empresa responsable de seguridad y salud y tomadores de decisiones deben proteger la salud de los trabajadores, mejorar la seguridad operativa de los servicios de vigilancia. Siguiente. Bueno, en cuanto a las conclusiones, la fatiga laboral es real y frecuente. Es presente y medible entre guardias y supervisores. Alto cansancio físico, especialmente en turnos nocturnos y extensos. Que se identificaron episodios de microsueño. El 24% reconoció haber tenido microsueños durante la vigilancia y ocurre en seguridad, no solo en conductores o operarios. En cuanto a la relación entre fatiga y microsueño, los datos sugieren una conexión directa. También cansancio acumulado reduce alerta y favorece desconexiones breves. En cuanto a la calidad del sueño fuera del trabajo, en general duermen de 7 a 8 horas sin trastornos severos, y también no basta el problema en el desfase del reloj biológico por los turnos rotativos. Siguiente. Como recomendaciones tenemos diseñar turnos más saludables. Se recomienda evitar secuencias prolongadas de turnos nocturnos y permitir un tiempo de descanso mínimo entre jornadas. Deben ser progresivas, día, tarde, noche, no abruptas. Otra tenemos es limitar horas extras. Reducir la frecuencia de las extensiones de jornada disminuye la acumulación de deuda de sueño y mejora el rendimiento nocturno. Otra que tenemos es implementar pausas activas y rotación de tareas. Durante los turnos prolongados, especialmente de noche, se sugiere establecer pausas breves programadas y rotar tareas monótonas, como la vigilancia nocturna y monitores. Cuarto, capacitar higiene del sueño y detección de fatiga. Se debe incluir formación entre estrategias prácticas para dormir mejor. En días nocturnos, detectar señales tempranas de fatiga y manejar adecuadamente la cafeína, el descanso y la alimentación. Quinto, establecer sistemas de apoyo, crear canales confidenciales para que los trabajadores puedan informar cuando se sientan excesivamente cansados sin temor a sanciones. Esto fortalece la cultura de seguridad y autocuidado. Muchas gracias. 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 Listo, chicos, perfecto. Entonces, me manda la grabación hoy mismo, Joseph, ¿vale?